Pablo, hemos hablado en otras oportunidades con él y suele tener con nosotros y con otros medios muy buenos análisis de la realidad de lo que está sucediendo. Y vamos al tiempo real. Eduardo, buen día, ¿cómo estás allí en San Pablo? Lo primero es preguntar cómo amanece hoy. Es difícil decir cómo amanece en Brasil porque es imposible tener una visión total del país. Pero en los principales, en la capital y en los principales centros urbanos, ¿cómo está la situación, el clima político, ¿no? La calle, ¿cómo está, Eduardo, todo allí? Buen día. Buen día, Alfredo, buen día a todos los oyentes. Y mira, me parece que la cosa cada vez va retomando la paz social que se perdió por 5 o 6 horas el domingo, los hechos ya de público conocimiento. Ayer hubo un acto político muy fuerte a la noche, donde Lula consigue juntar a los 27 gobernadores del Estado, de la Federación, entre ellos varios bolsonaristas, entre ellos el gobernador de San Pablo, que durante la tarde, para dar una idea, había dicho que no iba, y acabó yendo. Y habló, fue uno de los... Bueno, que fue el ministro de Infraestructura de Bolsonaro, que claro, muy cercana a Bolsonaro. Yo decía ayer, discúlpame Eduardo, ¿qué podía pasar con el de San Pablo, el de Minas y el de Río? No sabíamos cuál era finalmente su actitud, pero esto que nos estás contando es realmente un hecho político trascendente, ¿no? Sí, te diría que uno podría decir hasta que Bolsonaro le regala la foto de todos juntos. Claro. A todos los gobernadores juntos, y hay un acto simbólico, sabes que la política está hecho de gestos, de símbolos, y Lula, primero estaban los 27 gobernadores, estaba el representante de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente de la Cámara de Senadores, 2 miembros de la Corte Suprema, y la representación de los intendentes de Brasil, ¿sí? Entonces estaban representados todos los poderes públicos en una misma sala. ¡Qué bárbaro! Era una foto muy fuerte, y con discursos, todo el mundo cerrando filas y con una defensa muy clara de la democracia, con una agenda común, con un hilo conductor que probablemente sería difícil de tenerlo con otro tema. Ahora, Eduardo, esto es, pregunto, por supuesto cuando hay un poder central y una figura tan fuerte como la de Lula, estos muchachos tienen que gobernar y además imagino que tendrán por encima de Bolsonaro sus propias proyecciones políticas y hasta tendrán... Cada una su agenda, totalmente. Claro, entonces digo, la influencia de Bolsonaro sobre esta gente es menos fuerte quizás que la influencia que él puede tener sobre militantes comunes que andan por allí por la calle, entonces. Y sí, porque estos señores tienen que gobernar, claro, señores y señoras. Entonces el peso de la gestión está lejos de las lives. Mira, voy a usar un dato que me parece interesante, que Bolsonaro en los 4 años de gestión hizo 87 lives, o situaciones en vivos. Y de las 87, en 35 mencionó la posibilidad de fraude. Claro. Digo, cómo se configura una transversalidad en 4 años de batallar sobre un mismo tema. Entonces lo que te digo que le regala la foto es porque luego de esta reunión de ayer se van caminando los 27 gobernadores, los miembros de la Corte Suprema, el intendente y tal, hacia el edificio de la Corte Suprema, que mira, ahora se empiezan a saber, los destrozos, fue el más atacado. La hazaña de los terroristas, yo creo que hay que llamarlos de ese modo, que invadieron los 3 poderes, que fue mucho mayor con el Tribunal Superior, con la Corte Suprema. Entonces van todos ayer al edificio de la Corte a sacarse una foto y a hacer un acto de desagravio y a mostrar el respeto por la Corte, y me parece que había discursos bastante sensatos, que te puede gustar o no, pero es el máximo tribunal y la máxima entidad. Entonces, en términos políticos, creo que Lula sale fortalecido. Ayer el discurso de él fue muy bueno, dijo, acá tenemos mucha diferencia. Probablemente al presidente no le gusta cuando viene el gobernador a Brasilia, porque normalmente le viene a pedir recursos. Dice, pero yo estoy para hablar con todos, y yo voy a ir a los estados de todos ustedes, y quiero entrar en su gabinete. Claro. Primero voy a hacer... y quiero tomar un café. En eso te diría, hay un Lula compositor, componedor, sí, dialoguista, con empático, muñeca, ¿no? Con mucha muñeca política. Mucha muñeca y mucha empatía, y muchos diciendo, yo quiero entregarle a ustedes un gobierno diferente y mejor del que entra en modo campaña, sale del modo crisis institucional y entra en el modo gestor, encantado de serpientes. Sí, encantado de serpientes, tal cual. Que es una característica de muchos líderes. Pero que tiene una capacidad de diálogo, de construir consenso, una empatía enorme. Entonces, desde ese lado, te diría, Lula sale fortalecido,
Yo creo que institucionalmente la cosa ya está prácticamente resuelta. Ahora queda la cuestión de investigar. Hay todavía, creo que había ayer 1.500 detenidos, de los cuales se dice que se sabe que la prisión infragrante, como se llama en portugués, en 24 horas el juez tiene que dictaminar si lo deja libre o si la persona es procesada, entra en un proceso. Y se calcula que 1.000 de ellos sí entran en proceso. Acá Romina te quiere hacer una consulta, Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo va, Romina? Bien, estaba pensando, ¿se sabe algo sobre la salud hoy de Bolsonaro? ¿Cómo, si ya le dieron el alta? Ayer sabemos que había entrado justamente en un hospital allí en los Estados Unidos por un dolor abdominal, teóricamente producto de aquella puñalada que había tenido hace 4 años al momento de asumir. ¿Se sabe algo más, sí. Eduardo? No, mira, no se sabe. Lo que hubo fue información contradictoria, porque el hospital desmiente que él haya estado. Mira. Entonces no se sabe dónde está y cuál es la situación qué real. Raro. Sí, en general, estos dolores abdominales que son producto, o en teoría tienen relación con eso, siempre coinciden con crisis políticas o familiares. Ayer había un colega que mencionaba esa causalidad. Bueno, yo creo que Bolsonaro tiene dificultades ahora, porque políticamente queda muy restricto, sí. Y pierde. Si él tenía un aval más amplio de ese grupo fraccionario, ese grupo más, digamos, autoritario, sí, se la había conquistado. Fíjate que en las elecciones del 30 de octubre ganó por un punto de diferencia, Lula menos de un punto de diferencia. Entonces él había conquistado el voto de gente que digamos que lo querría o que le gustaba mucho más allá de él y que lo votaba porque no quería Lula de vuelta. Esta gente, ¿sí? Uno podría decir, la derecha brasilera tiene entre el 20 y el 30% históricamente. Bolsonaro había ampliado ese campo hasta ganar las elecciones con 55% y hasta llegar al 49.7%, claro. Hace 2 meses. Bueno, él pierde mucho campo político, pierde muchísima credibilidad, y te diría que la lectura del establishment, ¿no? Los actores del poder económico brasileño son que cruzó una línea que no la debería haber cruzado. Eduardo, no, es clarísimo todo esto que nos está contando y todo el razonamiento político. Y esto último, hay una línea que el establishment, que no puede no querer a Lula, aunque pueda tener buenas relaciones, la Avenida Paulista y todo lo demás, pero con Lula hubo un límite que se traspasó, puso en peligro todo el sistema, todo lo demás, y eso no le conviene a nadie. Eduardo... No le conviene a nadie, y creo que con Lula le puede gustar o no, pero hay diálogo. Claro, y puede convivir. Es sensatez. Y puede convivir. Y te diría, hay un dato que por ahí en Argentina no es común. El establishment brasilero que lo quería al ministro de Relaciones Institucionales, se llama Alexandre Padilla. Sí. Guarden ese nombre porque Padilla puede ser un actor muy importante a futuro. Ayer tuvo un discurso excelente. Lo querían a él, a pesar de ser médico, es un tipo que sabe de economía, y lo querían a él. Y Lula lo eligió a dar porque dice, si el establishment lo quiere, yo voy a poner a otro, no porque no lo quiera, porque si no quiero tener un margen de poder mío. Claro, sostener un margen de autonomía. No ceder en todo. Diálogo, el teje puentes. Exacto. En ese punto... Bueno, esperemos que la cosa se vaya tranquilizando. Esperemos y que te llamemos porque pasan también algunas otras cosas buenas y no este cimbronazo que golpeó en toda la región. Eduardo Zinkowski, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias, Alfredo, y desde ya, ojalá que hablemos de una agenda positiva de Brasil, que es un país tan lindo, tan rico, tan diverso, y que no tiene que ver, sabes que esto solo para el final, sin robarte más tiempo, que me parece que el bolsonarismo nos ganó la agenda en cosas que no tienen que ver con el Brasil. Es hablar cierto. de balas, No, tienen que ver con la historia de Brasil. Brasil es otra cosa. Gracias, Eduardo. Ahí vamos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Zinkowski desde San Pablo, periodista, Noticias.